Hey, ¿qué tal? Soy Andrés Cárdenas para mockupcopilot.com y sean bienvenidos a un nuevo emocionante tutorial. Vamos a explorar nuestra nueva herramienta para Blender, Mockflow XD. Este complemento te permite transformar tus diseños 2D en mockups 3D con fidelidad increíble, aprovechando todo el ecosistema disponible de Blender. Lo mejor, puedes descargarlo totalmente gratis. De hecho, hicimos un trailer para mostrarte lo que puede hacer, así es que vamos a verlo. Ok, súper genial. Para empezar, no te preocupes si no eres experto en Blender. Esta herramienta es rápida, eficiente y muy fácil de usar, incluso sin conocimientos previos. La idea básica es crear escenas como estas, importando tus diseños de estampado desde Photoshop o cualquier otro programa 2D, y llevarlos directo al mundo 3D en un par de clics para exportarlos en video o animaciones como la que estamos viendo. Muy útil si quieres publicarlo en tus redes sociales o para darle mayor alcance a tu marca y llamar la atención de tus clientes. Puedes descargar el complemento desde la descripción y una vez instalado, inicia Blender para poder seguir este tutorial. Ok, lo primero será crearnos un nuevo proyecto y como siempre, eliminamos el cubo por defecto. Ahora, cambiamos al espacio de trabajo Shading para ver nuestros diseños con materiales en tiempo real con motor gráfico basado en Eevee. Fíjate en la pequeña flecha junto a los ejes X, Y, Z. Al hacer clic, se abre este panel lateral. También puedes usar la tecla rápida N para mostrar u ocultar este panel. Dentro buscamos nuestra herramienta Mockflow XD. Al seleccionarla, verás los modelos base, organizados por categorías, e incluye una amplia gama de objetos, tazas, termos, translúcidos, fundas de teléfono y más. Para este tutorial vamos a usar el preset de una taza de 11 onzas, que es una de las más demandadas en productos de estampado. Haz clic en el botón y el modelo se inserta directo en tu escena. Podemos mover la vista y desplazarnos alrededor del objeto totalmente en 3D, con geometría real, y ya puedes empezar a editar las propiedades del mockup. En la parte inferior encontrarás la sección de materiales. Todo está organizado en nodos, y cada nodo controla un ajuste específico del modelo 3D. No te preocupes si ves demasiados, no vamos a usarlos todos. Algunos incluso tienen texto de ayuda que te guía sobre su función, así que es más fácil de lo que parece. El primero es el nodo principal. Aquí tienes varios parámetros, por ejemplo, la rugosidad. Vamos a desconectar momentáneamente esto para editar los valores. Aumenta la rugosidad, conseguimos menos reflejo. Disminuye la rugosidad, ahora se ve más como un espejo. Voy a volver a conectar esto porque nos va a servir más adelante para controlar reflejos personalizados. Debajo hay muchos más parámetros para técnicas mucho más avanzadas y lograr acabados más realistas. Esto lo podremos ver a detalle en futuros tutoriales. Pero lo que queremos ahora es cómo estampar nuestros diseños en el modelo. Así que en el nodo de imagen podemos pulsar el botón de Abrir, y se nos abrirá un explorador de archivos para navegar entre nuestras carpetas y documentos. Incluso podemos dejar el cursor sobre cualquiera de ellos y ver la miniatura de cada archivo. Para elegir nuestra imagen, damos clic para seleccionarla, pulsamos el botón de Abrir imagen y ¡listo! El diseño se aplica directamente sobre el modelo. Ahora, aquí viene lo interesante. Blender recuerda cada imagen como un bloque interno de datos dentro del archivo. En otras palabras, Blender recuerda los archivos previamente importados y las tiene listas para usarlas otra vez. Vamos a importar varios diseños para estampar. Damos clic en Abrir y desde el explorador puedo elegir uno o varios archivos. En este caso voy a usar estos 5 diseños. Fíjate, en el nodo de imagen ya aparecen todos los que acabamos de importar. Para el estampado se aplica uno de ellos por defecto, pero con un solo clic puedo cambiar entre todos los que tenemos de forma rápida. ¡Súper práctico! Y si elimino el diseño actual del modelo con el botón de la X, no pasa nada. Puedo volver a seleccionarlo desde el bloque de datos. Así de fácil. Si quieres revisar qué imágenes están cargadas en tu proyecto, abre el listado de archivos de Blender. En la sección Imágenes vas a ver todas las referencias activas. Desde ahí puedes eliminarlas o renombrarlas fácilmente. Importante, si eliminas una imagen del bloque de datos, también desaparece de cualquier estampado o textura que la esté usando. Eso significa que el modelo pierde la referencia y el nodo de textura queda vacío. Por ejemplo, voy a eliminar esta imagen. ¿Ves? El modelo ya no encuentra el archivo y la textura desaparece. Si quiero volver a usarla, tengo que importarla otra vez desde el explorador de archivos. Así que, ojo, borrar una imagen es definitivo,
y para recuperarla siempre hay que reimportarla. Un dato adicional es que las imágenes en formato .png soportan transparencia. Para comprobarlo, cambiamos momentáneamente el color base del modelo. Veremos uno de los nodos llamado color. Este permite controlar el color de base de todo nuestro modelo en caso que quisiéramos ver el material de nuestra taza en diferentes tonos. Podemos, y las imágenes PNG respetan las transparencias, aunque si trabajamos con sublimación, se evita usar colores fuertes por la adherencia de la tinta, así que la dejamos en blanco por defecto. Pasemos a las medidas. La estándar para este tipo de tazas es de 20 centímetros de ancho por 9.5 centímetros de alto. Cualquiera de las imágenes a usar se ajustará automáticamente a este estándar. Pero si quieres estirar o encoger las proporciones, cambia al espacio de trabajo UV Editing. Aquí puedes manipular el área de estampado. Las caras seleccionadas indican el área del diseño. Podemos seleccionar la malla de esa zona, estirarla o encogerla. Podemos hacerla más angosto o más ancho. Y lo mismo para la altura. Podemos controlar los tamaños que queremos visualizar. Aquí, por ejemplo, estoy desplazando la malla para mostrar una zona específica. También podemos volver hacia atrás con Control Z para deshacer los cambios. Todo esto en tiempo real. Regresemos al espacio de trabajo Shading. Otro punto fuerte de esta herramienta es que puedes trabajar con múltiples objetos al mismo tiempo. Vamos a insertar un nuevo modelo de taza de 11 onzas. Y fíjate, el sistema inteligente la acomoda con un ligero desplazamiento para que no choque con la primera. ¿Necesitas más? No hay problema. Puedo insertar tantas como quiera. Vamos a añadir 5 más para tener 7 en total. Eso sí, ojo con tu computadora. Si tienes una tostadora disfrazada de PC, no te recomiendo pasar de 5 modelos al mismo tiempo. Aunque para ser justos, estos modelos ya están optimizados con baja carga poligonal y ya se han probado en equipos bastante limitados rindiendo bastante bien. Lo mejor es que cada taza tiene sus propias personalizaciones. Vamos a cambiar el color de las dos últimas, cada una con sus parámetros independientes. Y mira, todo sigue corriendo con fluidez. En mi caso no necesito tantas, así que me quedo con 3 y elimino las demás. Ahora pasemos a la segunda taza. Como los diseños ya están guardados en el bloque de datos, puedo reutilizarlos fácilmente. Me voy al nodo de imagen, selecciono uno de los diseños importados, vamos a usar este y listo. Así con cada uno de los diseños. Se ve muy bien. Hasta ahora hemos hecho pruebas con cualquier imagen, pero es demasiado importante trabajar y crear estos diseños en conjunto con programas como Photoshop, CorelDRAW, etc., para mayor precisión en medidas y proporciones. Así que mejor pasemos al flujo de trabajo completo para conocer lo eficiente que es, comenzando desde la creación de nuestros diseños 2D y posteriormente ver los cambios directamente en Blender, para que veamos cómo se integra eficientemente con nuestros flujos de trabajo y conseguir optimizar nuestros procesos. Como dijimos, para los diseños planos puedes usar cualquier programa con el que mejor te adaptes: CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, Affinity, etc. En este ejemplo en particular, vamos a usar Photoshop. Con Photoshop trabajaríamos el diseño 2D que se va a imprimir. Pero aquí está la ventaja. Con nuestra herramienta podríamos validar cómo se vería en 3D justo antes de imprimir. Incluso podríamos ajustar cambios solicitados por el cliente a última hora. Estas plantillas de ejemplo las puedes descargar desde la página web que te dejo en la descripción. Son completas y fáciles de usar si ya usas Photoshop, aunque si trabajas con otro programa distinto, también hay plantillas gratuitas disponibles completamente editables que puedes encontrar en la web, por ejemplo si usas CorelDRAW, Illustrator, etc. Entonces, para comenzar, abrimos una de ellas. Desde aquí personalizamos cada detalle según el pedido del cliente. Como ves, son fáciles de modificar y muy creativas con alto nivel de personalización. Vamos a colocar estos datos como prueba. Una vez terminado, el diseño lo exportamos y guardamos como PNG o JPG. Seleccionamos la carpeta donde la queremos guardar, le damos un nombre y listo. Es importante recordar la ruta donde guardamos este archivo de imagen. Ahora, en Blender, seleccionamos la taza a la que queremos aplicar nuestro diseño. Desde el nodo de imagen, seleccionamos y abrimos la imagen recién creada. Y ¡boom! Tenemos el diseño aplicado al modelo 3D, fiel al producto final y con alta rapidez. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que el cliente quiere un cambio? Me pide colocar su nombre en el diseño. No hay problema. Lo modificamos en Photoshop con el dato que corresponde. Exportamos y reemplazamos el archivo actual con el nuevo. En Blender no hace falta importar, nuevamente porque ya se tiene en memoria la referencia de nuestra imagen, pero necesitamos indicarle a Blender que el archivo ha sido modificado desde otro programa para que se pueda actualizar la vista en 3D. Asegúrate de tener seleccionado el nodo del diseño para poder actualizar la imagen. Ahora, desde este panel, llamado Editor de Imágenes, simplemente pulsamos el botón de refrescar y con un solo clic el modelo se actualiza al nuevo diseño. Ahora, con esto, logramos un flujo veloz, sin tener que reimportar nada. Cualquier cambio futuro funciona igual. Supongamos que queremos ajustar la proporción y hacer el diseño más alto, editamos esto en el espacio de trabajo de Photoshop. Luego exportamos la imagen reemplazando el archivo con cada nueva modificación y refrescamos luego en Blender. Así ahorras mucho tiempo en comparación con otros softwares de mockups 3D.
Y aquí viene otro punto fuerte. La herramienta puede leer directamente archivos PSD de Photoshop. Veamos, abrimos otra plantilla en formato PSD, por ejemplo esta de acá, la editamos con la personalización adecuada de acuerdo a nuestras necesidades y guardamos. Ahora, en Blender, cargamos directamente el archivo PSD como textura. Y listo, no necesitamos ni siquiera exportar las imágenes, sino que directamente vemos los cambios desde el archivo de Photoshop. Vamos a suponer que el cliente pide un cambio a último segundo. Lo aplicamos en Photoshop, por ejemplo, cambiar este diseño. Luego guardamos y en Blender, con un único clic, ya tenemos el cambio reflejado en la vista 3D al instante. Esto permite trabajar en paralelo con mucha rapidez entre el programa 2D y la vista 3D de Blender, haciendo el flujo de trabajo más dinámico, rápido, eficiente y visualmente preciso para validar cómo se ve el producto final. Hasta ahora hemos estampado un único diseño, una sola imagen, pero quiero mostrarte otro diferenciador clave de esta herramienta. Podemos usar el mismo diseño en diferentes tamaños de lienzo. Por ejemplo, en Photoshop es muy común imprimir en una hoja tamaño A4. ¿Por qué? Porque así aprovechamos mejor el espacio y evitamos desperdiciar papel de sublimación. Mira esta plantilla. En una sola hoja A4 tenemos espacio para 3 diseños al mismo tiempo. Podemos exportar este diseño completo como imagen o, si estamos en Photoshop, simplemente guardar el archivo PSD. En Blender importamos el archivo como textura y, como dijimos antes, las imágenes se acoplan automáticamente al área disponible. Ahora bien, como estamos usando directamente una hoja A4, necesitamos decirle a Blender que el diseño 2D tiene esas dimensiones. Así que desconectamos el nodo V actual y usamos el que dice A4. Listo, ya tenemos las proporciones correctas. En pantalla vemos el primero de los 3 diseños de la plantilla. Para controlar y visualizar los otros 2, vamos al Workspace V Editing. Aquí podemos mover la malla y cambiar entre cada diseño de la plantilla. Y usamos el que dice A4. Súper útil. Voy a abrir otro archivo en formato A4 para comprobarlo. Como ves, se muestra con las proporciones correctas y, de nuevo, podemos desplazar la malla para ver cada uno de los 3 diseños. Ahora supongamos que quiero volver a usar un diseño único como los que ya probamos antes. En ese caso, simplemente reconecto el nodo original de V porque ya no estamos trabajando con una hoja A4, sino que es un solo diseño. Y de inmediato vemos otra vez las proporciones correctas. En nuestro clip de ejemplo vemos que también podemos estampar el asa de la taza. Este nivel de personalización lleva tu negocio de estampado a otro nivel. No solo te diferencia de la competencia, sino que además hace que el producto luzca mucho más impresionante. Para lograrlo, contamos con un nodo específico que controla esta zona. Seleccionamos cualquiera de las 3 tazas que ya tenemos y nos dirigimos al nodo de imagen correspondiente al asa. Aquí podemos cargar cualquier diseño, por ejemplo, estos logotipos de muestra. Seleccionamos uno y de inmediato el estampado aparece en el asa. Podemos cambiar entre varios diseños, eliminarlos si queremos o aplicar el mismo proceso en cualquiera de las otras tazas disponibles. Así conseguimos un acabado totalmente personalizado cubriendo estas zonas específicas. Hasta aquí ya cubrimos lo esencial, pero vamos a dar un paso más allá. ¿Quieres más realismo en tus modelos? Claro que sí. Mira este clip de ejemplo. La superficie del modelo no refleja de manera uniforme. Esas son las imperfecciones que vemos en el mundo real. Ejemplo rápido. Aquí en esta foto, el cristal del teléfono no refleja igual en todas partes. Las huellas dejan manchas y esas zonas se reflejan menos. ¿Podemos lograr esto en Blender? Por supuesto. Para estos casos usamos texturas en blanco y negro. Volvemos a nuestro Workspace. Aquí ya tengo algunos ejemplos listos. Puedes descargar estos archivos desde el enlace en la descripción. Insertamos una textura, la importamos como imagen, el resultado, el objeto refleja más en unas zonas y menos en otras, consiguiendo con esto realismo instantáneo. Y ahora, con el nodo de Mapping, tenemos control total. Podemos mover la textura, rotarla o escalarla para ajustar el efecto exactamente como queremos. Ahora, en nuestro clip de ejemplo, también teníamos una imagen de entorno. Estos archivos se llaman HDRI y los puedes descargar fácilmente desde Internet. Aquí tienes una página con un montón de recursos gratuitos. ¿Para qué sirven? Estas imágenes proporcionan iluminación realista y afectan directamente los reflejos de nuestros modelos 3D. Así que sí, podemos descargarlas y usarlas en Blender.
Desde la sección de nodos, cambiamos de modo objeto a modo entorno. Agregamos un nuevo nodo. Clic derecho, agregar, textura, imagen de entorno. Conectamos el color del nodo imagen de entorno al color del nodo fondo y pulsamos abrir para seleccionar el HDRI que ya descargamos. ¿Y qué pasa? Nada cambió. Eso es porque, por defecto, Blender usa un HDRI propio en este espacio de trabajo. Para decirle que queremos ver el que nosotros hemos configurado, vamos a los iconos de la vista, desplegamos la flecha y activamos la casilla Entorno de la escena. Ahora sí vemos cómo la luz del entorno afecta los reflejos y la iluminación de nuestro objeto. Voy a importar otro HDRI, en este caso uno de un bosque. Lo selecciono y fíjate, las siluetas de los árboles se proyectan directamente en la superficie de nuestra taza. A este nodo de imagen de textura podemos manipular el entorno mediante un nodo mapeo, con el cual podemos rotar el mundo con un realismo instantáneo. Por cierto, como habrán notado, a mí me gusta organizar mis archivos con nomenclaturas específicas. Por ejemplo, en el bloque de imágenes verán que sugiero usar nombres como HDRI-nombre archivo para los entornos y refle-nombre archivo para los reflejos. De esta forma todo se mantiene ordenado y puedo distinguir fácilmente qué imágenes debo usar solo para iluminación HDRI, cuáles son para reflejos y no las confundo con los diseños que sí van destinados a estampado. Finalmente, aquí viene una ventaja enorme. Blender nos permite guardar el archivo BLND y retomarlo más tarde sin perder nada de nuestra escena 3D. De hecho, pudimos haber guardado el archivo desde mucho antes. Para guardar, le damos en Archivo y Guardar. Así puedo cerrar el programa con toda confianza. Imagina que necesito continuar después, y al abrirlo de nuevo, todo está exactamente como lo dejé. Esto significa 0 pérdidas y 0 retrabajos, lo cual es oro cuando trabajas con proyectos más complejos. Y siempre tienes tus escenas de mockups guardadas cada uno y puedes editarlos más tarde. Incluso puedes crear varios archivos de Blender. Ahora por lo pronto podemos exportar las vistas de nuestro workspace en formato imagen. Le damos en Vista, Previsualizar imagen, Imagen, Guardar como, le damos un nombre al archivo y listo. Podemos exportar varios renders desde cualquier ángulo listos para publicar. Por cierto, esto y más continuaremos viéndolo en el próximo video, para incluir animaciones y exportar en video, y demás configuraciones avanzadas. Por ahora vimos muchas cosas interesantes que permiten optimizar nuestros maquetados. Nos vemos en un próximo video, y no olvides que si tienes una pregunta puedes hacerla en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Saludos!